Hola, hola, bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y hoy vamos a hablar de bebidas rehidratantes y que si el suero oral, las bebidas deportivas, incluso hasta las bebidas energéticas. Vamos a hablar de todo lo referente a hidratación y qué mejor que con la mera nutrióloga, maestra en ciencias y querida amiga Lulú Mayol. Bienvenida. Ay, Fer, qué gusto, qué presentación. Un honor estar contigo en este gran podcast, de verdad. Ay, gracias, Lulú. Y además, de verdad, quien no conoce a Lulú, vaya a ver ahorita sus redes porque llevas años, o sea, desde que yo tengo uso de razón, cuando me dicen un referente, a ver, de las más fregonas en nutrición deportiva, en hidratación, es Lulú Mayol. Y el honor de que estés aquí en estos micrófonos es enorme. Muchas gracias, Lulú. No, gracias a ti y por confiar en mí. 28 años en esta área y muy enfocada a la hidratación. Feliz de poder compartir todo esto y orientar a la gente que nos escucha, ¿no? 28 años llevas, Lulú. Sí, 28 años trabajando en nutrición deportiva y muy específicamente hidratación. Ve nada más, ¿no? Si se va el tiempo volando. Fíjate, este podcast lleva 10 años. O sea, y cuando empiezas a sacar cuentas, por eso ahorita que empecé a hablar de ti, dije, no, es que a ver, desde que íbamos a los maratones, congresos sí. y sobre todo en la cuestión deportiva con mi esposo, que se lo llevaban ahí de repente como embajador y según yo fue hace poquito, pero eso estamos hablando tal vez de hace 15 años. Poco más, sí, más o menos. Ve nada más, qué maravilla, pero qué maravilla que sigamos aquí y además pues siempre aprendiendo y reaprendiendo, ¿no? De esto, porque pues así es la ciencia de la nutrición. En movimiento. En movimiento y de la hidratación más. Y yo quiero comenzar, a ver, es que se hizo todo un borlote. Sí, caray. Sacaron una nota, Reels, yo veía por todos lados TikTok, que de repente esa bebida que todos, pues era como un referente, como un suero, un poquito y como que muchos la usaban para la cruda, que ahorita me dice si sirve o no, pero estas bebidas que pues de repente todo el mundo dice, échate una de esas para que no te dé la cruda o voy a hacer ejercicio o hace mucho calor y era un referente y de repente vemos que sácatelas, que no es una bebida que tal cual lo que declara es lo que es y que entonces empezó a haber mucha confusión y con esto el etiquetado, que ustedes saben que pues las bebidas que traen un exceso de sodio, de azúcar, pues deben de traer los sellos, pero si la bebida es considerada como una bebida médica. Exacto, un medicamento. Un medicamento pues no los trae porque no es un producto de consumo habitual. Entonces, aquí había la parte de evasión fiscal, que pues, es un tema que hable la gente que le corresponde, pero a mí lo que me preocupó, Lulú, es esta parte, pues, no sé si llamarle engaño, pero confusión. Desinformación, para vez. los mortales. Entonces, ¿no? a ver, ¿cuál sería la diferencia tal cual entre el suero oral y una bebida deportiva? Pues mira, la verdad es que es una excelente pregunta porque resulta bastante confuso porque ambas bebidas tienen los mismos ingredientes. Agua, que vamos a recordar que el agua es lo que hidrata, es el vehículo, lo más importante es el agua. Luego tenemos carbohidratos y electrolitos, que básicamente, para que me entiendan, es agua con sal y azúcar, ¿ok? Ahora, lo que va a variar entre estos dos tipos de bebidas son las proporciones. Los sueros orales deben de tener mucho mayor cantidad de electrolitos y en especial el sodio, que es el electrolito más importante, porque por una diarrea vamos a perder grandes cantidades y no solo de sodio, también de potasio y otros electrolitos, y una muy pequeña cantidad de carbohidrato o azúcar, que solo debe de ser glucosa, porque en el intestino la glucosa y el sodio ayudan a absorber agua más rápidamente. Entonces, eso sería un suero oral. Y de hecho, los sueros se crearon en los años 50 y fue un descubrimiento increíble porque eso ayudó a salvar poblaciones enteras que morían cuando había enfermedades gastrointestinales. En 1965 se crean las bebidas deportivas con la base de lo que sería un suero oral. Un grupo de nefrólogos empieza a investigar con un equipo de fútbol americano y sale la primera bebida deportiva que tiene mayor cantidad de carbohidratos porque estamos buscando dar energía para ese trabajo físico que se está haciendo y una cantidad menor de electrolitos y de sodio porque en el sudor no perdemos lo mismo que estamos perdiendo cuando tenemos una enfermedad.
Por lo tanto, es confuso para la gente porque si tú ves etiquetas, pues estamos hablando de ingredientes similares y este producto en particular con el que abriste el programa no quiere decir que no cumpliera con los requisitos de etiquetado. Lo que pasa es que estaba como un producto médico y la etiqueta realmente es algo confusa, incluso hasta para un especialista leerla. Viene incluso en milimoles, etcétera. Entonces hay que hacer algunas conversiones y todo para poder saber exactamente qué hay ahí. Pero bueno, pues no es algo nuevo para mí saber que esta bebida pues tenía una cantidad de carbohidratos similar a lo que tiene una bebida deportiva. Fíjate, ahorita dijiste algo súper importante que de repente pues no lo vemos, pero esta parte de que los sueros, porque pues en el sector salud te los regalan, vas y ahí está, ¿no? Y son unos sobrecitos y ahí lo rehidratas tu polvito, ¿no? Pero que sea glucosa. Claro, para Porque que hay sea gente que los suero, hace en casa. para que A ver. sea un suero, es que yo creo que ya aquí se le llama suero hasta el agua mineral con limón y escarchado, ¿no? Tú ya vas al Sí. restaurante, me da un suero. Y la realidad es que, mira, yo soy corredora y pides esa bebida y sientes que te refresca. Y bueno, obviamente para estar bien hidratado hay que recuperar el volumen que perdiste y un poco más. Pero con un vasito tú ya te sientes refrescante y ya sientes como que ya estoy hidratado, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un suero? O sea, el suero de la OMS que fue creado para estas diarreas y demás, solo puede tener glucosa, ¿ok? Que eso sí cumplía esta bebida que mencionamos con esa Ajá. situación. Pero el tema era la cantidad. La cantidad Tenía en el mucha. suero de la OMS es 1.3 gramos por 100 mililitros o 13 gramos por litro. Y esta bebida tenía 50 gramos contra una Ok. bebida deportiva que anda alrededor de los 60 gramos. ¿Ok? Entonces sí tenía solo glucosa. Y tiene que tener pues una cantidad de sodio que ahí sí varía. Hay diferentes marcas de sueros que aún teniendo esta misma cantidad de carbohidrato que mencionábamos, que en realidad es entre 2 y 3%, entre 1 y 3% lo que se recomienda, había diferentes cantidades de sodio, ¿no? Pero la realidad es que es hasta 5 veces el sodio de una bebida deportiva y pues la quinta parte de azúcar de una bebida deportiva. Wow, o sea que tenía un poquito desequilibrados esos Sobre porcentajes, todo ¿no? más glucosa de la que se necesita. Y ahora ahí va la pregunta, dirán, ok, a ver, vayámonos por quién tiene que tomar esas bebidas, porque de repente Excelente. vemos que vas pues, a la elíptica, ¿no? 10 minutos y a bañarte al gimnasio y a platicar 50 minutos, pero y sales con tu bebida deportiva. Y pues evidentemente dices, es que pues no me está haciendo efecto el ejercicio, ¿no? Ese equilibrio energético, pues no, te lo estás echando tal vez en azúcar, ¿no? O sea, ¿para quién son, ya dijimos los sueros orales, pues cuando estás enfermo? Sí. Pero vamos ahorita con las bebidas deportivas. ¿Quién las tiene que tomar? Mira, la realidad es que ahora ya no es tan simple como hablar de un suero y una bebida deportiva, porque ya hay bebidas deportivas sin azúcar, hay bebidas deportivas con cafeína, o sea, hay ya una gran cantidad de cosas que por eso a veces la gente no sabe ni por dónde, ¿no? La realidad es que una bebida deportiva con carbohidratos es para alguien que quiere mejorar su rendimiento, que está haciendo un ejercicio prolongado, ¿no? O muy intenso. ¿De cuánto Y tiempo bueno, es que sería? mira, normalmente a mis alumnas luego les decía, hablamos de 1 hora, pero si yo tengo a una persona que corrió 61 minutos, le voy a dar bebida deportiva y a la que hizo 59 no le voy a dar bebida deportiva. Pues es que en realidad depende también de la intensidad y de lo que está buscando esa persona hacer ejercicio. A lo mejor hay alguien que trota 1 hora y es muy ligero y nada más es por salud y ya. Y hay alguien que está buscando correr un maratón y entonces está haciendo un trote un poco más intenso o está haciendo repeticiones y no llega a la hora, pero llega a los 45 minutos, pero es muy intenso el entrenamiento, busca mejor rendimiento, la bebida deportiva le va a funcionar. Entonces, tiene que ver con la duración, la intensidad y el objetivo. Si tu objetivo es rendir mejor, la bebida deportiva con carbohidratos va a ayudar. Si no, puedes usar una bebida deportiva que no tenga nada de carbohidratos y tiene una pequeña cantidad, una cantidad de electrolitos similar a la bebida deportiva normal. Y los sueros van teniendo mucho más sodio porque de hecho eran más bien para diarrea. ¿Cuándo voy a necesitar un suero? Pues cuando estoy más bien en una situación de enfermedad. ¿Y qué pasa cuando estoy deshidratado? Pues es una realidad que cuando ya estoy deshidratado, sí son importantes los electrolitos
para que ese líquido no se elimine por la orina y se conserve en el cuerpo. Pero no se trata de sustituir el agua solo con estas bebidas. Ya, o sea, y a ver, van a decir, yo entiendo para qué necesitan los carbohidratos, pero dirán por ahí, oye, pero no es que los carbohidratos son malos y es azúcar. Claro. Entonces, si mi objetivo es perder peso y estoy sudando la gota gorda y me estoy sacando así todos los órganos del esfuerzo y me vas a dar una bebida deportiva llena de azúcar, como ¿por qué? ¿No? Y entonces probablemente yo con ese miedo pues me voy a negar a tomarla, pero ¿por qué son importantes que tenga esos carbohidratos? Bueno, hay que tomar en cuenta que la enfermedad que se ha presentado, los problemas de resistencia a la insulina y todo esto que estamos tratando de combatir desde el punto de vista de salud pública, tienen que ver con excesos, ¿sí? Y con gente que no hace mucho ejercicio. Pero cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos entrenando, el metabolismo cambia por completo. Y el carbohidrato, más que verlo como el enemigo que me va a engordar o me va a enfermar, es el combustible de los músculos y, ojo, del cerebro también. Uh-huh. Entonces, cuando yo estoy haciendo ejercicio, estoy bajando mis niveles de energía en los músculos, que se conocen con el nombre de glucógeno. Y cuando este tanque de gasolina, como les digo a mis atletas, baja demasiado, yo empiezo a sentirme fatigado, no me adapto a mi entrenamiento, no completo mis distancias y me siento mal porque me falta energía. Si yo estoy usando este tipo de bebidas, es como gasolina que se está utilizando inmediata. Y así como entra, boom, llega a los músculos. Es que ni que el pico de glucosa ni que nada. O sea, va a entrar al cuerpo y va a ir rápido al músculo y me va a ayudar a que yo termine mi entrenamiento con mi tanque de gasolina no tan disminuido y de alguna manera voy a ir mejorando mi rendimiento. Pero por eso te digo, debe de ser algún tipo de ejercicio cuando haya carbohidratos que realmente esté yo utilizándolos y que tenga la necesidad de estarlos recuperando. Ya, porque dirán por ahí, y seguro, sí, pero nosotros tenemos un almacenamiento de ese glucógeno, entonces no lo necesito estar tomando. Si tu entrenamiento es ligero, no sientes necesidad de rendir mejor, tus objetivos son otros, estoy de acuerdo. Búscate una bebida sin carbohidratos y a lo mejor que tenga electrolitos si hace mucho calor y lo demás ya lo puedes cubrir con la dieta. Pero mira, a mí me ha pasado incluso, yo corro maratón, que a veces cuando dejo de entrenar mucho tiempo y empiezo de nuevo, me cuesta mucho trabajo y no hago ni media hora. Y a veces el carbohidrato hasta cuando entra en contacto con las terminales nerviosas de la boca, lo que se llama un enjuague bucal, tomar un trago de bebida deportiva, hacer un buche literal, y este contacto de los carbohidratos con las terminales nerviosas de la boca envía señales al cerebro y de ahí a los músculos. Y lo que me he dado cuenta es que me ayuda a la adherencia al ejercicio porque lo siento o lo percibo un poco menos difícil. Entonces, desde esa perspectiva también creo que puede ser algo útil para alguien que está empezando a un entrenamiento y le está costando trabajo. Y para eso hay bebidas deportivas pequeñitas, ¿no? Que a lo mejor tomas una cantidad y así como lo estás usando, lo vas a, bebiendo, lo vas a utilizar. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar? Que vas a poder entrenar o más fuerte o más largo y al final del día, pues es una inversión, ¿no? Yo digo, el azúcar, el ejercicio es el momento para tomar azúcar si realmente es de una intensidad considerable, ¿no? Y si no, tienes toda la razón. Podemos comer pre-ejercicio una fruta y después del entrenamiento recuperar con carbohidratos de otro tipo. Quien necesite bebidas porque entrena mucho tiempo, pues las usa durante el ejercicio y de todos modos le va a tocar recuperar más carbohidratos después, ¿no? Y es que qué bueno que lo dices y así y lo explicaste, no pudiste explicarlo mejor, porque esa es la discusión muchas veces, pero es como no querer invertirle a algo que te va a dar frutos mayores. Entonces, si ustedes ven el consumo de esos gramos de hidratos de carbono que estás metiéndote, así como si fuera lo peor, pero el rendimiento que te va a dar, si tú lo pones en una balanza, vas a tener una mayor fuerza, un mayor rendimiento, una mejor musculatura, ¿no? Exacto, por ejemplo, que te va a hacer metabólicamente estímulo. más activo. Entonces, al final, es una inversión chiquita, me refiero a energética, pero que Pero tu beneficio se va a multiplicar. Es poner el combustible en el momento necesario para que yo rinda más y al final voy a estar mejor porque voy a quemar menos calorías. Y por ahí hubo un estudio, la verdad es que solamente fue un estudio, pero sí se veía
que si tú tomabas carbohidratos en el ejercicio, el resto del día ya no tenías tanta hambre. O sea, no llegabas así como que muriéndote de hambre a abrir el refrigerador y a ver qué te comes, ¿no? De alguna manera te ayuda a mantener esa energía. Y bueno, reitero, no es para todos, Sí, no. es para quien busque rendimiento porque está entrenando de manera intensa o le está costando mucho trabajo empezar un poquito de enjuague bucal, incluso de una bebida un poco pequeña, te puede ayudar a hacerlo más fácil o también lo que coman preentrenamiento, ¿no? Obviamente. Sí, pero por eso tenemos opciones. Depende del sapo la pedrada. Exacto. Tenemos opciones. Hay bebidas deportivas con los mismos electrolitos, agua sin azúcar, y esas pudieran ser también útiles para cuando sudamos mucho, pero no estamos haciendo una intensidad tan alta de ejercicio o no busco rendimiento. Ya, a ver, hablamos de estas deportivas. La pregunta también del millón y que te la comencé haciendo, ¿sirven para la cruda? Bueno, mira, la realidad es que en la cruda pasan muchas cosas y una de ellas es que nos deshidratamos, porque el alcohol hace que la hormona antidiurética pues no funcione y empezamos a tener necesidad de ir al baño y a orinar muchísimo. Entonces, una de las cosas que pasa cuando nos emborrachamos es que nos deshidratamos, pero no solamente la cruda se debe a la deshidratación, también se debe a la intoxicación propia por el alcohol y el hígado tiene que metabolizar ese alcohol y eliminarlo. Entonces, rehidratarnos va a ser parte de la solución y obviamente nos va a ayudar a sentir un poco mejor. Pero la cruda todavía va a seguir dependiendo de qué tanto alcohol haya entrado, ¿verdad? Y hay que metabolizar todo este alcohol, obviamente. Entonces, ¿de qué ayuda? Ayuda en la parte de deshidratación nada más. O sea que no está mal que se digo, aquí jamás vamos a promover el consumo de alcohol. Evidentemente, ya hemos dicho, el consumo de alcohol saludable es 0. Pero pues es muy común, súper común Claro. ese tipo de bebidas antes o después de la fiesta, ¿no? Pues sí, al final del día nos dan, los electrolitos nos van a ayudar a que el líquido se conserve en el cuerpo, que no vayamos a orinar, que es lo que pasa si bebemos solo agua. Vamos a eliminar más rápido el líquido por la orina y entonces ayuda a recuperarte en la parte de hidratación y a que te sientas un poco mejor, ¿no? Sí, ahorita dijiste algo también y que está muy de moda, electrolitos. Y venden incluso ahí que agua de mar. Pastillas, polvos, Hay cualquier que cantidad. hidratarnos de manera distinta al agua porque el agua de hoy ya perdió los minerales que tenía el agua de antes y ya no nos hidrata. Mira, yo creo que por un lado sí es cierto que cuando nosotros tomamos electrolitos, el líquido se va a conservar dentro del cuerpo. Uh-huh. Si yo ahorita corrí, perdí 1 litro de líquido, me tomo 1 litro de agua nada más sin tomar electrolitos, voy a botar ese litro casi en la siguiente media hora, 1 hora y ya no se conservó en el cuerpo. En ese momento, como también en mi sudor salió sodio, también tengo que tomar sodio. Es el electrolito más importante en el sudor, el sodio. O sea, ¿qué hacen los electrolitos en nuestro cuerpo? Hacen que el líquido se redistribuya dentro del cuerpo y que no se filtre por el riñón y se elimine por la orina, no se pierda. Porque cuando solo tomamos agua y estamos deshidratados, pues lo que va a pasar es que gran parte de ese líquido se va a filtrar y se va a eliminar por la orina, aunque estemos deshidratados. De ahí es lo importante de tomar el electrolito cuando estamos deshidratados, ¿ok? Ahora, hay que recordar que el agua tiene muchas funciones en el cuerpo y obviamente cuando estamos deshidratados necesitamos recuperar los niveles de agua en el cuerpo para que esté circulando la sangre, llegando a todos los órganos. Y si estamos haciendo ejercicio, a los músculos para llevar la energía, a la piel para sacar el calor, etcétera. Pero también una función del agua es eliminar desechos. Uh-huh. Y obviamente orinar tampoco es malo, pero lo que sí estamos buscando es que si estoy deshidratado y tengo que recuperar la función y los niveles de líquido del cuerpo, ahí entren los electrolitos, que pueden venir en las bebidas o puede venir en la comida. Entonces, podemos empezar por decir que estas bebidas no son para acompañar una comida, porque en los alimentos ya va a haber bastante sodio. Entonces, no necesito en ese momento, puedo tomar perfectamente agua. Y el resto del día, cuando no he bebido lo suficiente, cuando estoy deshidratado, hice ejercicio, o bueno, estas situaciones que mencionabas, que me fui de fiesta, etcétera, pues ahí una bebida con electrolitos puede funcionar muy bien. Ok, pero entonces no tienes que tomar, que es lo que de repente, por ejemplo, los sedentarios de alto rendimiento, ¿no? Que no tienen que tomar su agua con sal
para que estén bien hidratados. Si están cerca de una comida, no. Ok. Si está haciendo demasiado calor, pongamos el tema de que hace demasiado calor, Ajá. pues y entre horas no estamos comiendo nada. O mucho frío, ¿no? También. Con el frío también se pierde bastante Ajá. líquido, pareciera que no. Ajá. Pero si está haciendo mucho calor, podríamos incluir bebidas con electrolitos, que sí un poquito de sal, pero en ciertos momentos, reitero, no tiene que ser todo el tiempo, no sustituye esto al agua. El agua debe de ser el principal componente de tu consumo diario de líquido, que se habla que debe de ser alrededor de 2,5, lo que dicen en las, ¿cómo se llama? En la Secretaría de Salud en México. Pero ojo, ese es el mínimo indispensable. O sea, 2,5 litros es lo mínimo. Sí, en realidad sería un poco más. Sí. Entonces, de ese volumen, cuando estoy deshidratado, cuando hay una infección, a lo mejor no muy profusa, pero hay algo de diarrea o vómito, mujeres lactando, en la menstruación, pues también hay ciertas pérdidas de líquido, o hice mucho ejercicio, o hace mucho calor, o gente que trabaja con una actividad física intensa como en la industria de la construcción, etcétera, pues ahí entran las bebidas con electrolitos, pero solo en esos momentos de necesidad de rehidratación o de necesidad de seguir el trabajo físico. El resto del día hay que tomar agua. Punto. Sí, y mucha agua. Y entiendo que pues dicen, es que no, porque mira que es agua y entonces ya trae magnesio y trae ¿no? Y pero pues yo creo que una persona a pie que no tiene un desgaste físico tan grande, pues quizá con una buena dieta. Sí. Que incluya todos los grupos de alimentos. Y distribuyendo bien el líquido a lo largo del día, con las comidas y eso, definitivamente sí, claro. Pero obviamente si hace demasiado calor y ya hay deshidratación, ya no tomé nada en toda la mañana, etcétera, pues sí necesito que ese líquido que consuma se quede dentro de mi cuerpo para que mi función del ¿Qué cuerpo pasa a esta gente siga bien, que ¿no? solo toma agua durante 1 hora del día y el resto del día ya no toma agua? Ya cumplí 2,5 litros en 3 horas. Fondeados. Pues que va a ir a orinar ese volumen de líquido, porque obviamente si el volumen de líquido es grande, vamos a ir a orinar sí o sí, aunque haya algo de electrolitos, ¿eh? Pero va a ir a orinar y el resto del día va a permanecer deshidratado. Entonces, el tema es distribuir los líquidos a lo largo del día, incluirlos con las comidas y en los momentos de calor, estoy deshidratado, no he bebido o incluso no hay oportunidad de ir al baño. Una bebida con sodio viene muy bien porque de esa manera no te van a dar ganas de ir a orinar. En algunas conferencias que di en universidades, había chicos que me decían, es que yo hago 2,5 horas a mi casa. Entonces, desde 1 hora y media antes de salir, ya no bebo nada. Entonces, pasaban 5 horas o 4 horas por ahí sin que tomara nada en los días, porque les daba miedo que en el transporte, en el camino, ir con ganas de orinar o estar en el tráfico con ganas de orinar, pues nada, a nadie se le antoja, ¿no? Entonces, ahí sí voy a tener un trayecto largo, me tomo una bebida con electrolitos que me va a ayudar a que no me den ganas de orinar y el líquido se quede en el cuerpo. Ay, sí, porque estas distancias también Claro. es tremendo. Y a ver, y todo lo contrario, estas chicas que están con unos botellones de a 3 litros y están tome y tome y tome agua. Pues mira, yo creo que obviamente todo en exceso es malo. El cuerpo tiene la capacidad de ir regulando los excesos de líquido y eliminándolos por la orina, sobre todo si es agua, reitero, ¿no? Incluso cuando son muchos electrolitos, también tenemos que nivelar, también se produce orina porque hay que también sacar ese exceso de electrolitos. Pero a lo que voy es que algo peligroso sería hacerlo en un periodo muy corto de tiempo. O sea, que quisieran beber esos 3 litros en 2 horas o en una hora, porque pudiera haber un riesgo que es difícil que se presente, pero pudiera pasar, que es la hiponatremia, que es que se bajen los niveles de sodio en sangre y eso sí puede traer consecuencias graves a la salud, ¿no? Pero si lo están haciendo espaciado a lo largo del día y demás, lo que sí creo es que estar viendo cada cuánto vamos al baño es importante. Si yo ya estoy yendo 3, 4 veces por hora, ahí tengo un problema de sobrehidratación, ¿no? Ok. Se supone que debemos ir unas 6 veces al día, 5 veces al día, ver que la orina sea color clara, como una limonada, no como un jugo de manzana. Si tenemos orinas claras, quiere decir que estoy bien hidratado. Si tengo orinas transparentes, es que estoy sobrehidratado. Y si tengo una orina como jugo de manzana y escasa, quiere decir que me están faltando líquidos, ¿no? Ahí podría ser un momento en que diga, no voy a comer ahorita, estoy deshidratado,
me tomo una bebida con electrolitos o está haciendo mucho calor, ¿no? Ya si tiene azúcar o no, ya depende, o sea, me refiero a una cantidad elevada de azúcar, depende de qué tanto ejercicio haga o no, ¿no? Obviamente. Sí, qué bueno que dices todo eso. Y fíjate, porque sí, yo sí conozco a una persona que tomaba demasiada agua y acababa a cada ratito en la enfermería de la universidad con las piernas arriba y la Dios, presión arterial hasta abajo. claro. Y hablando, a ver, de presión arterial. Estas bebidas, ¿qué pasa con las personas que tienen hipertensión? Fíjate que creo que ahí ya es un tema que se tiene que tratar con el médico caso por caso, porque, por ejemplo, si es gente que hace actividad física, suda mucho, etcétera, a lo mejor en ciertos momentos sí las va a necesitar. Y también la hipertensión tiene que ver con la falta de agua. O sea, no Ajá. solamente es el exceso de sal, sino también es la falta de agua. Y ahí hay que hacer un equilibrio con esas cosas. Entonces, yo creo que si alguien tiene hipertensión, pues muchas veces lo que se diría es no consumas sodio de más, pero si estamos teniendo una necesidad de hidratación, a lo mejor vamos a tomar ese sodio del líquido y vamos a quitar sodio de otras cosas. Depende de cada caso, Es pero que debe ser es un bastante equilibrio, complejo. ¿no? Y tiene que ser muy personalizado, sobre todo cuando ya hay una patología, ¿no? Oye, ahí se nos acaba el tiempo, pero yo tengo todavía dos ¡Ah! preguntas más. Una, estas bebidas energéticas, que no es lo mismo que la deportiva. Estas bebidas energéticas, buenas, malas, ¿para quién? A ver, Pues ¿qué onda? mira, las bebidas energéticas no son lo mismo que las deportivas, primero porque tienen el doble de azúcar, Sí, o ¿no? sea, nos referimos a estas que patrocina Sí, en la sí, sí, sí. Fórmula 1, a Verstappen y a nuestro Chequito lo patrocina. Claro. Estas. Estas O sea, bebidas tienen gas, tienen el doble de azúcar que una bebida deportiva. Eso retarda el vaciamiento del estómago y sería muy malo en el ejercicio porque me puedo tener problemas gastrointestinales. Además, cuando me estoy hidratando en ejercicio, por ejemplo, yo sudo muchísimo, Fer. Yo me tengo que tomar en un maratón 800 mililitros por hora. Es súper complicado hacer eso y hay que entrenarlo muy bien para lograrlo. Y tengo muchos pacientes que igual, o sea, entonces, imagínate tomarte eso en una bebida con gas y con tanta azúcar, obviamente no sirve para hidratar. O sea, son bebidas que te dan una sensación de energía y tienen energía porque evidentemente tienen el doble de azúcar que una bebida deportiva, tienen cafeína, tienen otras sustancias, además vitaminas, minerales, etcétera, y taurina que potencializa, por ahí se dice que potencializa el efecto de la cafeína también. Entonces, cuando se usan estas bebidas, pues en situaciones en las que uno tiene que permanecer alerta, por ejemplo, en las carreras de trail las llegan a utilizar cuando son carreras de estas de 100 kilómetros, etcétera, que van a estar en la noche o cosas así, como para mantenerse alerta, este tipo de cosas pudiera ser, pero no son bebidas para hidratar definitivamente. Y creo que ya sobre todo que luego hay de latas a latas, ¿verdad? Puede llegar a ser una cantidad bastante alta de cafeína sí. y depende de la sensibilidad de cada quien, ¿no? Sí, Entonces, hay gente que se ha ido al hospital por ese tipo de bebidas, entonces pues algunas no exagerar, chiquitas ¿no? tienen 80 miligramos de cafeína, que es casi lo que una taza de café. Pero hay unas más grandes y más que obviamente depende de la tolerancia de cada quien, pero no se recomiendan más de 300 miligramos de cafeína al día, porque arriba de eso ya afecta la hidratación. Si tú tomas menos, o sea, unas 2 tazas de café al día, la verdad es que se suma a tu líquido. Se compensa con el agua del café, ¿no? Exacto, y no es una cantidad tan grande como para ejercer un efecto diurético importante. Pero ya tengo gente que se toma 10 tazas de café al día, ahí sí te encargo que la diuresis va a estar buena con tanta cafeína, ¿no? Entonces empieza a afectar el estado de hidratación y hay más riesgo de otros efectos secundarios, ¿no? Que ponen en riesgo incluso, como dices, la vida, ¿no? Sí, y mira que la cafeína tiene un lado bien padre también. Luego hay que hablar de cafeína. Ese es tu he estudiado tema también. la cafeína muchísimos años, me encanta la cafeína. Sí, mucho yo que hablar. cuando me echo mi cafecito luego me acuerdo de ti antes de entrenar. Sí, porque tiene cosas bien padres. Sí, muy Y para interesante. terminar, Lulu, a ver, la gente a pie, ¿qué nos tenemos que fijar cuando llegamos al pasillo del supermercado? Si quiero comprar una bebida rehidratante porque tengo mucho calor y para el ejercicio, en fin. Mira, aquí hay un tema con el azúcar que te quisiera comentar en el etiquetado, porque como están las leyes, si tú tienes un vaso de agua con una molécula de azúcar, ya es alto en azúcares.
Entonces hay bebidas que tienen 12 gramos por litro, o sea, y hay bebidas que tienen 40 gramos por litro, me explico, perdón, 80 gramos por litro. Estas que hablábamos al principio, Entonces ya todo es alto en azúcar. Entonces sí creo que hay que leer las etiquetas para ver qué tanto azúcar realmente hay. Si estamos buscando rendimiento, pues una bebida deportiva con 60 gramos por litro es lo que la ciencia siempre ha apoyado y vemos que es una cantidad de azúcar también que se puede absorber fácilmente. Entonces, si busco rendimiento, bebidas deportivas con azúcar. Si quiero hidratarme, pero estoy haciendo un ejercicio muy ligero y demás, puedo usar bebidas deportivas cuando hace mucho calor sin azúcar, o puedo utilizar agua si tuve un preentreno, digamos, un desayuno que me dé esos carbohidratos que voy a necesitar y esos electrolitos, ¿no? Y hay bebidas que tienen más sodio dependiendo de las necesidades de cada quien. Hay quien suda tan salado que deja toda la manchado de blanco, ¿no? Entonces ahí a lo mejor sí buscaríamos una bebida que tuviera más sodio. Y si estoy ya muy deshidratado, también bebidas más altas en sodio. Los sueros, pues en realidad tendrían que ser indicados cuando hay una enfermedad gastrointestinal. Hay sueros que tienen menores cantidades de sodio, nada más hay que ver que no tengan demasiado azúcar. Incluso esos están en la farmacia. Exacto. ¿No? Sí, que no tenga tanta azúcar, si no estoy haciendo ejercicio no lo necesito y dependiendo de qué tanto haya sudado, pues podemos elegir una mayor o menor cantidad de sodio, ¿no? Pero hay que tener cuidado también creo que con los electrolitos. En la comida hay bastantes electrolitos también, ¿no? Entonces, y también pues cuidado. Prescripciones personalizadas. Siempre, totalmente. Sí, ahorita que dijiste el deportista que suda salado, pues mejor que te consulten. No. Que te consulten para que hagan un plan específico hacer una prueba de sudoración, y ver qué tanto sodio hay en ese sudor, qué tanto líquido pierde, hacer algo que no solamente es para los maratones o las competencias. No. Hay que ver el día a día, ¿no? Que es muy importante. Del día a día. ¿Y dónde te pueden consultar, Lulu? Bueno, pues ahí tengo mis redes en Instagram, Lourdes Mayol-Nutrimotion. Ahí con muchísimo gusto me pueden buscar y estoy a sus órdenes para asesorarlos y das en lo que quieran. También privada. Estoy dando consulta al sur de la ciudad. En línea también. Y privada aquí en consultorio estás en Ciudad de México, en Coyoacán. En Coyoacán, exactamente. Okay, pues ahí está. Dejamos ahí tus datos y pues muchísimas gracias. Tenemos el tema de la cafeína pendiente. Tenemos muchos temas, Fer, se nos va el tiempo platicando, pero un gusto siempre poder estar contigo. Y bueno, felicidades por este gran proyecto y que sigan los éxitos. Ay, muchas gracias, Lulu. Pues ya saben, comenten ahora en Spotify, se puede comentar. También ya está el video en Spotify, estamos en YouTube, en todas las plataformas de podcast. Compártanlo y ya saben que me encuentran en redes sociales como Bien Comer. Muchas gracias, Lulu. Gracias.